Seguimos acompañándote en esta tarde. Tengo alguna información para comentarte porque Buda Spa está full con los peelings. Ya sabes que tenés la posibilidad, ¿no?, de hacer este tipo de tratamientos justamente en esta época del año, donde uno puede aprovechar para decapar la piel y bueno, sacar todas esas células muertas que ya no nos sirven, ¿no? Así que aprovechalo. Yo te paso el dato de Buda Spa, te puedes comunicar al 431-8403 o bien pasar por Vicente López, 94 primer piso. Ahí los chicos te van a atender, te van a dar toda la información. La atención es horario corrido, de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 22. Así que bueno, pasa, aprovechalo y de paso quedás divina o divino, porque obviamente este tratamiento también es válido para hombres. Bueno, acá está el licenciado Daniel Escotorín conmigo, está a mi lado, porque vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Una situación que lamentablemente no mejora, sino que siempre va empeorando, el conflicto se va agudizando y nosotros miramos esa realidad como algo muy cercano. Creo que la mayoría de los argentinos queremos mucho a ese país y nos aflige todo lo que están viviendo, ¿no? Hay muchas personas, muchos venezolanos que han venido a instalarse en Argentina y que de hecho tampoco la están pasando bien por todo lo que nuestro país también está viviendo económicamente. Así que bueno, queremos saber cuál es el análisis que hace Daniel acerca de esto. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, me gustaría que me cuentes, ¿no? Lamentablemente, como yo decía, los índices de conflictividad en Venezuela siempre se agudizan, es como una situación que no revierte nunca, ¿no?, que no nos da respiro tampoco. Hoy escuchaba algunos informes de periodistas que están allí que decían que realmente la información es bastante recortada, que no tienen la data suficiente de lo que está pasando en todos los puntos del país, los manifestantes en la calle, ¿no?, el accionar también de algún grupo militar. Bueno, una situación compleja con la complicidad de muchos otros países. Sí, efectivamente. Las veces que hemos charlado de Venezuela siempre ha sido en un grado de crisis, siempre una escala superior, mayor, ¿no? Tal cual. Y eso muestra también la incapacidad de resolución de esta situación interna por parte del gobierno y también por parte de la oposición, pero también, y un poco lo estabas esbozando vos, del contexto, el armado diplomático, el contexto diplomático, los países involucrados, o por lo menos que cercanos a Venezuela, poco y mal hacen para resolver la situación. ¿Qué pasó hoy? Bueno, un grupo de militares insubordinados liberan a Leopoldo López, que se encontraba con prisión domiciliaria, e inmediatamente se pone al servicio de la figura principal de la oposición que tiene hoy Venezuela, que es Juan Guaidó, autoproclamado también presidente, y con esto, a partir de allí, Guaidó aprovecha para llamar a una insubordinación, a una insurrección militar. No tuvo el efecto que ellos esperaban. En el transcurrir del día, la oposición civil comenzó a movilizarse, a manifestarse en las calles. Una manifestación que hay que decir realmente masiva, multitudinaria, y mientras tanto el gobierno reaccionó también de manera similar. Llamó también a su base social a manifestarse y apoyarse. Con lo cual, digamos, forma parte de un cuadro que venimos viendo de manera permanente y por lo tanto, en realidad, el hecho en sí mismo es la liberación de Leopoldo López. Aquí lo que hay que esperar son los hechos posteriores. Habrá que esperar en los próximos días a ver cómo la oposición se rearma a partir de tenerlo a Leopoldo López no solamente liberado, sino también prófugo. No, este es el elemento que hay que tener en cuenta. Leopoldo López estaba con prisión domiciliaria. Y el otro elemento que bien nombrabas vos es la situación del contexto internacional regional. Estados Unidos, el presidente Donald Trump, salió inmediatamente a respaldar esta situación y incita a las fuerzas militares a rebelarse contra el presidente Maduro. La mayoría de los países ciertamente fueron más o menos cautos, excepto, como siempre, el de Argentina. Me parece que es una actitud peligrosa esta situación, digamos, el apoyo hacia la figura de Guaidó y también, porque básicamente es involucrarse en los problemas internos de otro país y además avalando una situación que va en contra de la institución
del Estado venezolano. Por lo tanto, me parece que el presidente argentino tendría que ser un poco más mesurado en cuanto a las manifestaciones, más cauto en cuanto a las manifestaciones que hace en relación al tema de Venezuela. España también se pronunció y dijo que si bien, por supuesto, mantiene una mirada muy crítica respecto del gobierno de Maduro, pero no iba a avalar ningún tipo de golpe militar. Allí está hoy, en estos momentos, el debate, si es que estamos frente a un posible golpe de Estado. Creemos que no. Básicamente lo que sucedió fue un pequeño grupo de militares de rango más o menos entre medios y bajos que tomaron postura a favor de la oposición. Algunos ya desertaron y por lo tanto se generó otra vez, como decía recién, toda una situación de conflicto en torno a la ocupación del espacio público de las calles, ¿no? Movilización de la oposición, ahora en estos momentos movilización del chavismo. Así que en eso está en estos momentos. Fue todo muy rápido lo que sucedió esta mañana y por allí se habla de una nueva fase en esta escalada de la oposición, que había comenzado con la autoproclamación como presidente de Guaidó, luego fue el conflicto en la frontera con Colombia a partir de la supuesta llegada de ayuda humanitaria y ahora entramos en esta tercera etapa que es la liberación o en todo caso la fuga de Leopoldo López de su prisión domiciliaria y, bueno, un nuevo escenario político siempre más conflictivo, siempre más crítico, se abre dentro de él ya fatigado pueblo venezolano, ¿no? ¿Cuál es la situación de Maduro? Porque se hablaba de alguna manera que él estaba tratando, bueno, obviamente, de resguardar su vida, ¿no? No se sabía exactamente a dónde estaba, se hablaba también de comunicaciones que se habían dado solo a través de las redes sociales y no utilizando medios como la televisión, ¿no? Bueno, como te decía, como esto fue demasiado rápido, sucedió en el transcurso de la mañana, las versiones, las crónicas, las periodísticas circulan con demasiada rapidez, a veces sin posibilidad de una confirmación real. Pero como te decía, no hay un peligro real de una sonada militar. Esto más bien fue un pequeño grupo, 100 militares. A ver, uno puede medir si es mucho o poco en función de lo que hasta ahora ha sido una fuerza militar galvanizada, ¿sí? Con un apoyo muy claro al gobierno y a la Constitución bolivariana. Bueno, este grupo no deja de ser un número que a algunos les puede resultar atractivo, porque hasta ahora no había habido una fisura de este tipo dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero es minoritario como para poder pensar de que el gobierno venezolano y más aún la seguridad del presidente Maduro esté en peligro. Entonces habrá que esperar, como bien te decía, el transcurrir de este día y de los días posteriores. Una vez que pase estas movilizaciones que se están desarrollando hoy, sobre todo en Caracas, vendrán los efectos en relación a qué va a pasar con Leopoldo López. Él está actualmente en una base militar y en una base aérea, y esto también es un elemento a tener en cuenta respecto de qué va a suceder en torno a esa base militar, porque por supuesto las Fuerzas Armadas van a reaccionar. Entonces, lo que suceda en los próximos días va a seguir teniendo un efecto permanente, un efecto dominó, no solamente al interior de la política venezolana. A ver, aquí también aparece una cuestión, cómo la oposición venezolana se reorganiza a partir de tener ahora dos figuras públicas. Guaidó, que hasta el momento de su autoproclamación era una figura absolutamente desconocida. Leopoldo López ya venía con una trayectoria, ¿no es cierto?, vinculado a un sector de la oposición, un sector más duro. Entonces, allí también tenemos que pensar que puede haber algún movimiento dentro de la oposición, que además hasta ahora siempre sus acciones, su accionar
fue mínimo, porque más presencia, más relevancia tenía lo que pasaba a nivel internacional, sobre todo con las presiones, las declaraciones del gobierno norteamericano. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso te decía, no creo que haya una crisis mayor en cuanto a que pueda peligrar la estabilidad del gobierno venezolano. Sí, seguramente desde el propio gobierno irán a tomar mayores recaudos en torno a lo que puedan ser los movimientos políticos de este sector. Y luego, volviendo al tema del contexto, en estos días, se presume que si no es hoy, mañana, va a haber una reunión del Grupo Lima, que el Grupo Lima concita a los principales países de América, que es como una especie de contraparte de lo que fue alguna vez la UNASUR. ¿Sí? El Grupo Lima, digamos, son los gobiernos de derecha de América del Sur, donde allí está Argentina, está Chile, está Colombia, está Perú, está Brasil, y tienen un eje central que es justamente Venezuela. Bueno, ellos irán a sacar de así alguna declaración. Brasil fue cauto en este sentido, no tuvo el exabrupto del gobierno argentino, porque temen también lo que pueda suceder en su frontera, ¿sí? La frontera venezolana-brasileña es amplia. Y en ese sentido, bueno, luego del fracaso de la movida con la ayuda humanitaria, como que Bolsonaro comenzó a revisar algunas posturas en relación a cómo se estaba moviendo diplomáticamente con Venezuela. Entonces, México también respaldó, México junto con Bolivia, ¿sí? Y Uruguay respaldaron y siguen respaldando al gobierno de Maduro. O sea que hay una situación en general interna y externa bastante dividida. Bueno, interesante la verdad el análisis, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo están actuando también el resto de los países, una América del Sur entonces que sigue gobernada por la derecha y que obviamente le está dando la espalda justamente a Venezuela, ¿no? O por lo menos a lo que son las instituciones hoy en día en Venezuela, y por otro lado, este respaldo que vos recién mencionabas de México, que no sé si en algún momento alternó su postura, digamos, en el cambio de gobierno, si Enrique Peña Nieto se mantuvo siempre así, después con López Obrador. López Obrador, a partir de la asunción de López Obrador, sí hay una postura claramente de respaldo, sobre todo a la institucionalidad venezolana, y reafirma una postura que es de no injerencia. Entonces, sobre esos dos ejes es que la diplomacia mexicana comienza a hacer un movimiento. En realidad, hasta antes de López Obrador, México nunca tuvo una mirada, o por lo menos no tenía una mirada central sobre América del Sur. Su mayor problema siempre estuvo hacia el norte, o América Central, no América del Sur. En cambio, ahora con López Obrador sí comenzó a mirar más la región de forma integral. Pero como te decía, hay que esperar lo que suceda en los próximos días, porque incluso la información todavía llega de manera confusa, muy atravesada, algunos datos que por ahí luego se desmienten, porque bueno, como te digo, fue todo demasiado rápido lo que ocurrió en este día. Pero bueno, sí, por supuesto, atentos a lo que va a suceder, porque es, como bien decíamos, es una nueva fase en esta escalada, en esta crisis, en esta confrontación permanente, interna y externa que sufre el gobierno y el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por acompañarnos, que mañana tengas un lindo día. Igualmente para todos ustedes, sobre todo para la gente que está allí atrás, un muy bien feliz Día de los Trabajadores. Muchas gracias, que la pases muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa, pero quédate ahí que vamos a estar hablando, ¿no?, cómo puedes mantener tu juventud. En un ratito va a estar la doctora Gabriela Yurquina Martínez. Ya sabes que ella trabaja con medicina ortomolecular, la has visto acá en otras oportunidades, así que bueno, en un ratito toda esa data, ya volvemos.